No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado del día de hoy. Es el viceministro de Desarrollo Social del Ministerio de la Presidencia, Alexis Jiménez. Sí. Bienvenido, Gracias, don Alexis. gracias. Grato placer de verdad poder compartir aquí con ustedes, como dicen, no se diga más. Así mismo, Alexis es uno de las personas que más sabe todo lo que ocurrió en las mesas de discusión sobre Haití y su incidencia en República Dominicana en el marco del Consejo Económico y Social. Pero no vamos a empezar por ahí. Ya vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar primero de los cambios. ¿Qué nos dice? Ay. ¿Qué pasa en el Palacio? ¿Qué se ha dicho? ¿Qué se escucha? ¿Qué ambiente había entre jueves y viernes en Palacio? Sí, O ayer había hubo un camiones medio de mudanzas, ¿no? Ayer hubo un medio que mostraba que ayer, a pesar de domingo, había mucho movimiento en el Palacio y mostraban al presidente, momento en el que el presidente se retira del Palacio en medio de la expectativa. Y bueno, pero ¿y qué? ¿Qué va a pasar aquí? Mira, yo creo que son propios los cambios y yo le decía a alguien que a veces nosotros vemos parte del bosque, pero que el presidente puede ver el bosque completo. Y yo creo que el presidente Luis Abinader ha demostrado que a veces sabe mucho más que uno dónde encaja cada quien. Yo, como dicen, tengo amigos que se han ido, se han movido a otros lugares, pero independientemente de esto, debe ser el compromiso, tanto de lo que se van, de haber servido con una hoja de impronta muy positiva en las instituciones que estuvieron, y tanto de lo que entran, porque tienen un reto ante el presidente de la República de superar lo que se pudo establecer en cada una de esas dependencias. Por eso, cada uno de nosotros, cuando llega a una posición, lo que tiene es que tratar de dejar un legado y cada día trabajar por el país y por la República Dominicana. Pero a ver, que cambien a una persona o que destituyan, ¿eso a qué viene? Porque en la ideología o se ha implantado en la mentalidad de las personas de que sacaron a fulano o fue por corrupción o mala gestión o tiene que ver por algo natural, de que cada cargo tiene un límite de ejecución y bueno, entonces toca una destitución. Mira, eso dependerá y creo que tú cuando estás en una posición sirviendo y después de estar 5 años o 4 años, quizás tú necesitas refrescar para dar otro servir, inclusive hasta a uno mismo como funcionario, hasta para uno cambiar, porque, por ejemplo, los que trabajamos ahora en el gobierno, que tenemos la honra de poder servir al país junto al presidente Luis Abinader, sabemos que el trabajo prácticamente es una reelección diaria, sí, porque tú tienes que trabajar el doble de lo que se trabaja, es decir, al final quizás ni son 5 años, son 10 años de trabajo. A veces trabajar con el presidente Luis Abinader y a mí que me toca también trabajar de cerca con José Ignacio Paliza, que llega un momento y no hay sábado ni domingo, y Alex Barrio lo sabe, tenemos que seguir trabajando. Entonces yo creo ¿Extrañas tus tiempos de diputado? Sí. Sí, cuando viste que se acostaron a las 4 de la mañana tratando para modificar el código penal, ¿qué dijiste tú al otro día de la que me salvé? Mira, no, porque primero son etapas y yo agradezco a la población de la provincia de Santo Domingo haber dado ese honor de poder servir, y yo creo que donde quiera que esté, sea, y es lo que debe hacer cualquier ciudadano, debe trabajar con ahínco y dar el máximo, el 100%. Si tú estás como legislador, si estás como un simple empleado público, o estás en cualquier posición arriba, también debes hacer lo mismo. Alexis, la oposición... Me hablaste del Código Penal, ¿puedo hablarte del Código Penal? Sí, es un hijo de nosotros. Por ejemplo, yo tengo que agradecer siempre a la comisión que estuvo con nosotros, porque a pesar de que prácticamente se perdió casi un 25%, creo que hay muchas dudas sobre el Código Penal y que en un momento habrá que tratar de aclarar. Por ejemplo,
Yo estoy mirando, antes cuando lo estábamos estudiando nosotros, era el artículo 14, ahora está en el 11. El tema va a tener 393 artículos. Nosotros cuando lo dejamos estaba en 418 artículos. Vi ahí el tema de que ha creado una confusión, que son las personas jurídicas, la responsabilidad jurídica de las personas morales. Es bueno que sepan que en España nosotros traímos eso al Código de España y de la jurisprudencia alemana, y ellos establecían la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y mucha gente dice, mira, que la iglesia, que el Estado, que el gobierno, no saben que una persona jurídica tú no la puedes meter presa. Una persona jurídica, la pena más grande que tú puedes hacer es la extinción de eso. Entonces, imagínese que usted ponga a la iglesia y que usted diga que usted va a extinguir la iglesia católica en el país. Usted no va a poder nunca hacer eso, o va a una religión por la falta. Y qué bueno, hay un artículo que se va a lo particular a quien cometió el hecho, un sacerdote fulano. Inclusive no exime de responsabilidad, de la responsabilidad civil, porque son dos ámbitos diferentes. La responsabilidad penal propia de la persona se mantiene. Inclusive hay un articulado que se mantuvo, del que nosotros trabajamos, que lo realizamos nosotros, donde decía que la responsabilidad penal de la persona se mantiene. Ahora, ¿qué tú vas a hacer con tú podrás desaparecer un ayuntamiento? La responsabilidad jurídica de una persona jurídica, la responsabilidad es que tú le digas, mira, te voy a suspender tu registro mercantil por 5 años. Te voy a suspender por 10 años. Ahora, te lo voy a suspender por 60 años. Que es la pena máxima. Pero yo creo que la preocupación de los ciudadanos, legítima, porque en otros momentos pues nos han metido gato por liebre, y viene precisamente con que vayan a estar protegidos quienes pertenezcan a iglesia. No estarán. Hay un artículo, el artículo 13, si mal no recuerdo, que establece que va a ser responsable el que comete el hecho, porque si había algo que nosotros estábamos claros ahí, era sobre eso. Pero también el mismo Instituto Penal de la definición del autor intelectual. El sicariato, que tú no actúas propiamente, sino que tú te sirves de otra persona, ahora sí está constituido en la misma definición del Instituto Penal de lo que es el autor del hecho punible, de lo que es el cómplice. Es decir, hoy tú tienes un código, independientemente, y lamentablemente tengo que decirlo aquí, tengo un gran amigo que es uno de los mejores penalistas. Los penalistas, por lo regular, no estamos de acuerdo mucho con el tema de las penas grandes, sino creemos más en otros sistemas. Por el tema de la reinserción. Entonces, sí, y lo decía César Beccaria, que el fin de la pena no era hacer sufrir a un ser sensible, sino retraerlo a la sociedad. Entonces, ese penalista, hermano y amigo mío, está prácticamente enemigo mío, porque en una discusión yo le dije, hermano, no podemos tener un código que date y a veces hablan del año 1884. No, esos son los códigos de Napoleón. Y Napoleón decía, a mí no me van a conocer quizás por mi grande conquista, pero sí me van a conocer por grandes códigos. Y es verdad, 1810. Es decir, lo traen aquí los franceses, lo traducimos en 1884, y esos son los códigos que nosotros hemos estado utilizando. Pero, Alexis, mencionaste el artículo 11, que es el que habla del ultraje a los servidores públicos y todo esto. Eso va a terminar modificándose. De hecho, ya hay alguien, no recuerdo quién fue, que interpuso una demanda ante el Tribunal Constitucional. Mira, eso le tocará al TC referirse a esto, pero yo entiendo que el ejercicio que ustedes hacen desde acá debe ser un ejercicio basado en la verdad. Debe ser. Yo he visto a personas utilizando alocuciones que no deben esgrimirse ni siquiera contra nadie. Es decir, la forma de nosotros comenzar a hacer política, la forma de nosotros manejarnos en estos medios, es nosotros hablar, debatir las ideas. No puede ser nunca acusando a gente
con epítetos sin pruebas. Es decir, debe existir un régimen de consecuencia, entiendo yo, para todos. Nunca estoy de acuerdo, yo creo en la libertad de los medios de prensa, creo en la libertad del ciudadano y está estatuido del artículo 37 al artículo 74 de la Constitución. Están tutelados esos derechos. Ahora, también está tutelado el derecho a la honra, al buen honor. ¿Por qué yo tengo que mancillar tu nombre acusándote? Si yo tengo pruebas de algo, ¿tú sabes algo? Ahora mismo con este código, el ser funcionario va a ser difícil, déjeme decirle, Sí. se lo digo. En el tema de la corrupción, nosotros establecimos ahí hasta el peculado de hecho, que ustedes pueden preguntar a los que persiguen la corrupción de qué se trata eso, el enriquecimiento ilícito que se da a pesar de que estaba establecido en una ley especial, pero también el cohecho activo, el cohecho pasivo, es decir, la corrupción como corrupción estará castigada y con un cúmulo de penas. Yo le decía a alguien, a mí me llamó doña Alicia Ortega en un momento, cuando estábamos estableciendo el código, no, que ustedes han bajado la pena. Y yo le dije, no, al contrario. Y yo comencé a establecerle cómo tú haces un hecho de corrupción y cuántos años podían caerte. Y ella me dijo, Alexis, no está bien. Pero le digo porque... El problema es, Alexis, que si Alex utiliza el término que utilizó en el bloque pasado, enanismo mental, con un funcionario en un año y medio, mira, ese funcionario pudiera entonces interponer una demanda contra Alex. Lo que pasa es que ese tema peyorativo, yo puedo decir cualquier calificativo. Ahora, cuando aquí lo que está pasando es que te están haciendo injurias y que Pero están eso es otra cosas. cosa. Sí. Eso es otra cosa. Eso lo va a limitar Sí, pero el PC. hay que tener mucho cuidado con eso, porque también hay funcionarios que tienen la epidermis sensible. Sí. Entonces, dejar eso a criterio de, no, es que a mí Yo me ofendí, eso es ofendí. peligroso. Eso, Te voy a acusar con mi Sí, mamá. sí estamos conscientes de que frente a micrófonos hay de todo. Hay de ya tú todo, hay que estar entendiste. consciente de eso, Claro. pero también hay que estar consciente de dejar el peligro de que las ofensas hacia los funcionarios con epidermis sensible. No, eso, mira, yo te voy a decir, yo por lo regular, a mí me decía una asistente de nosotros allá en el partido, me decía, mira, con un loco tú no puedes pelear, porque tú pierdes como quieras. Sí. Si tú le ganas, te dicen que tú le ganaste a un loco. Ujú. Y si tú pierdes, dicen que tú perdiste de un loco. Es decir, a veces yo no quiero... Sobre este tema, yo entiendo que hay personas con las cuales tú ni siquiera tienes la necesidad de discutir, pero sí hay que poner, y sería bueno que entre todos, que sea un pacto de caballeros, no para que se vulnere el derecho que tiene cualquier persona a expresarse y a emitir hasta epítetos de nosotros, porque ahora, lo que sí debe haber es algo donde tú no puedas calumniar y acusar a alguien que está sirviendo al país de cosas que no son. Claro. Es decir, cuando sean cosas graves, y por eso puede ser, por eso al Código Penal, cuando nosotros estuvimos trabajando, establecimos los 12 meses de vacation legis, que se trataba de 12 meses para que, ahí me están llamando a universidades para que nosotros demos algunas conferencias, pero creo que debe hacerse eso, que lo primero que tenemos que hacer es una campaña para conocerlo, artículo por artículo, que la gente lo comprenda y que lo que tenga que cambiarse, lo que tenga que mejorarse, se mejore dentro del marco de las ciencias jurídicas penales. El cambiar, viceministro, desde la posición que el presidente le ha conferido, ¿cuáles han sido? Porque estábamos haciendo rendición de cuentas. Hay mucha gente haciendo videitos y cosas, rendición de cuentas. Entonces, vamos a darle la oportunidad a usted aquí. ¿Cuáles han sido esos retos alcanzados en estos meses? Mira, más que los retos nuestros, nosotros estamos para ayudar a colaborar con el presidente Luis Abinader, con el ministro José Ignacio Paliza. Y te puedo decir que en esto, no hablarte quizás de la gestión que he tenido yo en los pocos meses, que para mí ha sido un harto honor, sino hablarte de los 5 años del presidente Luis Abinader.
qué es lo importante, qué es lo que se ha construido. Por ejemplo, yo miraba el tema de Infotec y cuando nosotros llegamos en el 2020 habían 7 centros de Infotec. Hoy tenemos 38 centros de Infotec, dando carreras STEM, ayudando, creando condiciones para que nuestros jóvenes se desarrollen. Pero a veces... Y eso es con el mismo presupuesto. Entonces, pero es lo mismo que pasa con los comedores económicos. Y con los comedores económicos nosotros hemos duplicado las raciones y las comidas que dábamos en los comedores económicos y mantenemos el mismo presupuesto. Pero la oposición dice que el gobierno de Luis Abinader no tiene obras que mostrar. No tiene obras que mostrar. Pero a mí me gustaría que alguno de ellos comiencen a caminar con nosotros porque dentro del Viceministerio de Desarrollo Social estamos haciendo un alqueo de las obras y podemos ir a verla y podemos no solamente verla con ellos, sino verlo con los gobernadores. Yo no le voy a hablar de la provincia de Santo Domingo, ni le voy a hablar del distrito porque, como dicen, podría ser un abuso. Si yo comienzo a decir que en la provincia de Santo Domingo tenemos la ciudad judicial que es más grande, es la obra de construcción estatal más grande que se ha creado. Ya en la se está República utilizando. Pero creo que se le dio la inauguración, pero todavía no se había mudado. Está construida y hasta con aire. Nosotros estuvimos allá. Pero esa edificación es la obra más grande. Si ellos quieren también pueden ver lo que ha pasado en la ciudad Juan Bosch, porque este gobierno le da continuidad. Y en la ciudad Juan Bosch nosotros encontramos alrededor de casi 6,000 o 7,000 apartamentos. Hoy nosotros tenemos 16,000. Es decir, lo que no se hizo, pero vamos a ver con el tema de titulación, que le podemos decir, mira, empezaron el 2014, solamente fueron 6 años, entonces en 6 años ellos hicieron 39,000 títulos, se entregaron de propiedad. Nosotros en 6 años hemos entregado solamente 130,000. Y vamos al paso, es decir, para que veamos si no se ha hecho. Pero vámonos a la hermana Mirabal. Construcción del puente El Cajón Arenoso en el río Yayabo. Pero vamos a seguir. Caminos vecinales de Nuevo Conuco y municipio Sacerdote, PROPE. Vamos a seguir. Muro de Gavión y Socavón en el puente sobre el río Juana Núñez. Carretera de Salcedo, Montellano. Pero vamos a seguir. Eso estoy hablándole solamente de la provincia hermana Mirabal, caminos vecinales en La Ceiba y Ranchito, construcción del puente tubular en Los Blancos al medio, pero vámonos a María Trinidad Sánchez. Tengo que decirle que María Trinidad Sánchez, el malecón estuvo paralizado por más de, lo veíamos en el presupuesto, yo lo veía desde el año 2011 y yo duré 14 años, es decir, yo duré 13 años viendo el presupuesto. El malecón de Nagua. El malecón de Nagua. Póngale ojo que probablemente al paso que vamos en este año o a principio del otro. Y Cabrera tiene malecón nuevo también. Y un malecón nuevo en Cabrera. Qué bien. Pero también los 2 puertos que se han hecho. Cuando tú buscas el tema de lo que se ha hecho en Portuaria, hoy nosotros tenemos una institución. Portuaria es el salvador del turismo. Ha aumentado el turismo de crucero, porque vivíamos de espalda a nuestra realidad. Pero vámonos para María Trinidad Sánchez. Grande, construcción y ampliación de la carretera Puerto Plata-Nagua, tramo Nagua-Payita. Reconstrucción de la carretera Cruce del Cañón Sabaneta. Rehabilitación de las redes eléctricas en Nagua, El Factor y Cabrera. El Polideportivo Bajo Techo Hochi Hill. El Hospital de Cabrera. El Malecón y Avenida Circunvalación también. El Caipi en Gaspar Hernández, pero vámonos para Samaná. El Malecón de Santa Bárbara. Pero si yo voy así. No, que el programa es hasta las 9. No, mire, si seguimos así, yo puedo durar aquí. Miren, podemos amanecer. Yo tengo, como dice, a mí no me gusta a veces hablar con los chivitos, pero yo hoy vine con el pequeño chivito. Y yo ahí con fotos. Pero le digo algo, y le he estado preguntando a ChatGPT. Y le digo, pero ven acá, porque como dicen... ¿Qué le preguntó a ChatGPT? No, yo le pregunté, mira, dime cuántas obras ha hecho el presidente Luis Abinader. Y yo vi cuando se nubló. ¡Guau! Después... Sí, entonces, pero hay que ver cómo encontramos nosotros
cómo encontramos nosotros el país. Y a pesar de cómo lo encontramos, lo que hemos logrado. Y el presidente Luis Abinader va a pasar a la historia como el presidente reformador. Y lo podemos ver hasta con el mismo código, que a pesar de todo lo que ha pasado, y quizás él, sin estar de acuerdo, digo yo, con algunas cosas, promulgó el código, porque hay temas que son países. Sí. Y, por ejemplo, cuando tú ves el sistema de salud, hoy se está haciendo una red hospitalaria de traumatológico, que tú dices, mira, nosotros teníamos el Darío Contreras y teníamos el de La Vega, pero hoy esto ha cambiado y las circunvalaciones estamos uniendo. Entonces, o cuando tú ves Pedernales, Cabo Rojo, nuestro hermano Jean-Luis Rodríguez, cuando tú miras eso, tú dices, pero ven acá, el sur está cambiando. O la universidad en Las términos, extensiones. sí, de la las UAS. extensiones de la UAS. Entonces nosotros estamos teniendo un presidente que está pensando no en el momento, sino está pensando En las ese nuevas listado está el generaciones. kilómetro 9. Mira, ahí está, lo estamos trabajando y ahí está casi todo. Pero lo que sí... No lo tiene que que estar ahí porque lo inauguraron. Sí, pero lo que sí le Lo digo inauguraron. es El que, INE. es que tenemos que sentirnos orgullosos de estos 5 años de gestión del presidente Luis Abinader. Pero, va a Alexis, marcar un antes y un después y va a pasar como el presidente reformador de la República Dominicana. El tema del COVID, gracias a Dios que nos permitió tener un presidente como Luis en medio de esa pandemia, porque dimos internacionalmente, demostramos que la República Dominicana era un referente en ese tema. Pero en el tema de los indicadores internacionales, hemos bajado en los índices de corrupción. Hoy hay régimen de consecuencia. No es que no exista. Todos tenemos que tener la realidad que algo que viene desde muchos años, desde muchas décadas, hoy nosotros estamos trabajando en la OSDE para nosotros ser miembros, donde existen solamente 38 países y hay una situación de la República Dominicana donde hoy todos estamos mirando a seguir mejorando. Es decir, hay temas que nosotros lo vemos que son muy positivos para la nación Alexis, dominicana. pero aún así, los principales líderes de la oposición, particularmente ayer, por ejemplo, el presidente Medina, le respondía a esa posibilidad de hacer un debate al que le habría llamado el presidente Mira, Abinader. En la casa cuanto a Los las Foques obras. sería un escándalo eso. Decía Danilo Medina que mejor no, porque de hacerlo, él tendría que humillar al presidente y humillar a un presidente En en ejercicio. ejercicio Mira, no se hace. Mira, yo siempre he dicho que cuando a ti te van a dar un regalo y tú no lo quieres, el regalo se queda con la persona que lo está ofreciendo. Hay un tema con eso. El presidente Luis ha demostrado que es una persona que todas las semanas da rendición de cuentas. Sé que antes de estar en la presidencia decía que él quería dar rendiciones de cuentas por lo menos cada 3 meses. No, él lo está haciendo semanal. Pero yo puedo decirle a ustedes que quien podría pasar la vergüenza serían los otros. Y no, a mí no me gusta utilizar el tema de personalizar el debate, sino los datos están ahí. Y decía José Martí que el sol brilla con la misma intensidad con que alumbra, pero tiene manchas. Y que los agradecidos saben mover sus luz. Los mal agradecidos solamente saben ver sus manchas. Ey. Yo le digo porque tú agarras un papel en blanco y le pones un punto y le preguntas a cientos de gente qué ven y te van a decir un punto negro, pero no ven los 99 puntos blancos que están en esa hoja. Entonces hoy nosotros estamos frente a un presidente que está marcando algo diferente. Miren, y cuando le digo que va a ser el presidente, que ya lo es, el presidente reformador, no es solamente por el Código Penal, no es solamente la Constitución. Miren, tú tener la mayoría que nosotros tenemos hoy en día, es una mayoría que se ha utilizado no para nosotros buscar poder, no para nosotros hacernos un traje a la medida, sino para nosotros pensar en el país.
el hecho de que el presidente Luis Abinader, con los índices que tiene de aceptación, haya dicho no, yo voy a petrificar la Constitución y a ponerle no un candado, sino 3 candados para que esa Constitución nadie después de mí pueda intentar cambiarla para ponerse un traje a la medida. Esto es un hecho que los que estamos en la política y vemos, debemos valorar, y no sabemos la dimensión de esto hasta que pasen quizá algunas décadas. Ahora, Alexis, ¿y qué pasó con el cumpleaños? Me dicen que dejaron los globos inflados y el bizcocho, ya me imagino que debe estarse dañando. ¿Qué pasó con el cumpleaños que estaba para celebrarse el día de ayer? ¿Por qué se suspendió? Mire, lo primero que es bueno, y me pasa lo mismo a mí, yo vengo a la política y el equipo mío me dice que yo a veces soy medio aburrido, porque a pesar de que yo a veces vivo riéndome, yo no me gusta hacer fiesta, no acepto que nadie que ande conmigo... Lo que pasa es que, sí, ¿qué fue mira, lo que pasó? Y no me gusta tampoco que en fue los apagones que estemos, no. Lo que pasa es que nosotros estamos frente a una temporada ciclónica muy fuerte. Y por encima de, primero, decir que no es una fiesta. No es una fiesta, sino es un acto donde el presidente le está diciendo a parte de su dirigencia y al país parte de las obras que ha hecho. Porque, como lo hemos dicho, no bastaría un día, no bastaría una semana, no bastaría un mes para contar las obras que ha hecho el presidente Luis Abinader. Pero sin pararnos, haciendo cosas sin pararnos. Entonces, él quería contar y quiere contar parte de esto lo que yo decía, cosas que hasta los ciegos pueden palpar, pueden caminar. Es decir, hoy tenemos obras que son incontrovertibles. Entonces, nosotros no podemos hacer una actividad de manifestación cuando un fenómeno atmosférico pudiese entrar. Gracias a Dios, primero, este país bendecido, que este fenómeno, este huracán, llegó a categoría 5, después se debilitó, pero gracias a Dios que no creó los efectos que pudiésemos esperar. Y nosotros no hay un tema de responsabilidad. Nosotros no vamos a estar ni en una actividad encerrado. Lo que vamos a estar es cuidando el país. Lo que vamos a estar es preservando, mirando los organismos del COE, escuchando sus informaciones, pero no vamos a estar en ninguna actividad que no sea ayudando al país. Bueno, Alexis, se nos fue el tiempo y no nos dio chance de conversar sobre... El CES. No, el CES no, y el 28. Es que recorriste, ¿cuántas provincias recorriste hablando de obras? No, mira, yo solamente pude llegar a 2, déjeme decirle, solamente pude llegar a 2, si nos dejan fácilmente, se termina el programa y otro. Bueno, Alexis, gracias por gracias acompañarnos. A ustedes. Y bueno, vamos a estar pendientes. Se dice que va a ser esta semana la actividad, la de los 5 años. Sí, probablemente será el viernes. Vamos a esperar las informaciones, si pero luz, oficial. No, porque si no... Por eso el presidente fue a Punta Catalina. Sí. Hoy nosotros tenemos un presidente que asume y que va a los sitios y que no le cuenta. Y vienen más cambios. Eso lo determinará el presidente. Y esa risa. Llévatelo, Ale. No se diga más. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.